tenerlos aquí yo iba a decir conmigo, pero con el Señor. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, mis amados, por favor. Hermanos, demos una calurosa bienvenida a nuestra hermana Marisol, hermana de nuestra hermana Isabelita, que hoy está aquí con nosotros las tres hermanas. Es una bendición que nos acompañe. Hermanos, hoy voy a compartir el tema titulado la verdadera vida en Cristo. La verdadera vida en Cristo. Y para iniciar el tema, como cosa extraña, tengo que iniciar con una pregunta. ¿Qué significa vivir? ¿Qué significa vivir? ¿Por qué la verdadera vida en Cristo? ¿Acaso no estamos ya viviendo? Para muchos vivir es disfrutar el momento. Y algunos dicen, comamos y bebamos porque mañana moriremos, ¿verdad? Incluso hay quienes han dicho que la vida es un carnaval y nada más. Así que, ¿cuál es la verdadera vida? ¿Cuál es la verdadera vida? Y voy a adelantarme un poco. ¿Esta que estamos ahora viviendo terrenalmente o la que nos espera? Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuál es el verdadero proyecto de vida? Amados, estamos aquí terrenalmente con un propósito, pero el maligno ha distorsionado la verdad y ha cambiado ese propósito. Por eso tengo que hacer la pregunta: ¿cuál es el verdadero proyecto de vida? ¿Estamos viviendo en conformidad con lo que dice esta cultura? ¿O vivimos en conformidad con la palabra expresada por el Señor en su bendita palabra, en la Biblia, en la Escritura, nuestro manual de vida? ¿Cuál es nuestro manual de vida, mis amados? La sociedad corrupta por el pecado que solo piensa en la diversión y el placer personal, o nuestro manual de vida es la vida que vivió Cristo. ¿Cuál es nuestro manual de vida? Y voy a finalizar esta serie de preguntas con dos interrogantes que constantemente muchos nos hemos hecho en algún momento de nuestra existencia. ¿Por qué la muerte? ¿Hay vida después de la muerte? Hermanos, vamos a considerar estas dos últimas preguntas a la luz del texto bíblico. Y vamos a ir al capítulo 35 del libro de Génesis, y hoy vamos a finalizar o a concluir el capítulo 35, y quiero que presten mucha atención porque voy a estar enumerando varios versículos con un propósito, y el primero de ellos es el verso número 8 del capítulo 35. Y amada iglesia, vamos a honrar la palabra del Señor, por favor, poniéndonos de pie. Y la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y dice así en el verso 8. Escuchen. Entonces murió Débora,
ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alión Bacut. Esto es la encina de llanto. Y ahora vamos al verso número 16. Después partieron de Betel, y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata. Cuando dio a luz Raquel, recuerden que Raquel es la amada esposa de Jacob, y hubo trabajo en su parto, y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Miren el contraste, verso 18. Y aconteció que al salirse del alma, pues murió, llamó su nombre Benoní. Esto quiere decir hijo de mi tristeza. Mas su padre lo llamó Benjamín. Esto es hijo de la mano derecha. Ahora vamos al verso 28, por favor. Verso 28. Y fueron los días de Isaac, preste atención, 180 años. Y aconteció, y exhaló Isaac el espíritu, y murió. Y fue recogido a su pueblo viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob, sus hijos. Amén. Acompáñenme en oración, por favor. Padre eterno, gracias te doy, mi Dios, por esta mañana, por este precioso día, por tu santa palabra, por tu Santo Espíritu que está en medio de cada uno de nosotros. Padre amado, Padre Santo, yo te ruego, Señor, en el nombre de Cristo Jesús y en el poder de tu Santo Espíritu, que este tu mensaje, Señor, siga enseñándonos, instruyéndonos y guiándonos cada día más a tu verdad, Señor. Porque tu palabra es verdad. Y también dice la Escritura que en tu palabra y en el poder de tu Santo Espíritu somos cada día santificados. Señor, ayúdanos. Espíritu Santo, ilumínanos. Te lo pido, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén, amén, amén. Por favor, amada iglesia, tomen asiento. Hermanos, debe llamar poderosamente nuestra atención que en el capítulo 35, en estas diferentes porciones, quedaron registradas 3 muertes. Y yo me preguntaba, ¿por qué, Señor, tú registras esto? ¿Qué es lo que quieres hablarnos? ¿Qué hablaste a través de estos eventos? Inicialmente a Jacob, a su familia, a su pueblo, y hoy, ¿qué es lo que quieres hablarnos? Hermanos, en un lapso de aproximadamente 12 años, en ese capítulo, para nosotros es fácil leerlo y recorrer la historia, pero en la vida real de Jacob y su familia, hubo un tiempo aproximadamente de 12 años, y en esos 12 años, Jacob tuvo que experimentar la pérdida de 3 de sus seres amados. Primero la sierva fiel, luego la pérdida de su amada esposa y después su padre. Y dice la palabra constantemente allí que murieron. ¿Por qué? ¿Y por qué queda registrado en el último texto que Isaac, el padre de Israel o Jacob, vivió 180 años? Hermanos, en primer lugar, el punto es que sin importar cuántos años vivamos, un día enfrentaremos la muerte física. Gloria a Dios, porque solamente es una muerte física y no una muerte espiritual. Hermanos, y si vamos un poco más atrás en el texto de Génesis, vamos a encontrar que Abraham vivió 175 años. Y si vamos hasta
el capítulo 5 del mismo libro de Génesis, donde nos presenta toda la descendencia de Adán, dice que Adán vivió 930 años, pero cuando termina, dice, y fueron los días de Adán 930 años y murió. Y así sigue todo el capítulo 5 describiendo los descendientes de Adán, y dice, y fueron los días de tal y tal y tal, y murió, y murió, y murió, y murió. Hermanos, en segundo lugar, el Señor le está enseñando a Israel que sin importar que Él cuenta con el privilegio de la presencia del Señor, un día tendrá que enfrentar la muerte. Pero también le dice a Israel, en ese tiempo y en ese contexto, que sin importar el nivel social, lo débil o fuerte, humilde y poderoso que sea, un día inevitablemente tendrá que enfrentar esa muerte física. Y hoy la palabra de Dios nos dice a cada uno de nosotros, en nuestro contexto cultural y social, que sin importar si eres el que limpia los baños, el manager o gerente, el empleado o dueño de una compañía, el ciudadano normal o el alcalde o el gobernador o el presidente de una nación, todos, hermanos, todos un día tendremos que enfrentar el paso de la muerte. ¿Por qué? ¿Porque Dios se lo impuso al hombre o porque es la consecuencia del pecado? Ese es el punto. Y por eso el tema, la verdadera vida en Cristo. Hermanos, la carta a los Romanos dice que la paga del pecado es la muerte. Y luego dice también la carta a los Romanos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Hermanos, la gran diferencia radica en algo tan sencillo: ¿cómo enfrentaremos ese paso? ¿Cómo vamos a enfrentar ese paso? Y no quiero que piense que este es un mensaje negativo. No, tiene una finalidad. Y esté atento. ¿Cómo enfrentaremos ese paso? Tomados de la mano de Cristo en una relación con el Señor, confiados, llenos de fe y esperanza, porque hemos creído y hemos abrazado, hemos guardado su bendita palabra, esperando la corona de justicia que nos aguarda y que el mismo Señor nos dará un día, la verdadera vida en Cristo. Así lo dice 2 de Timoteo 4:8. O enfrentaremos ese paso completamente solos, distanciados de Dios, enfrentando el juicio venidero del Señor. Ahí está la diferencia. ¿Cómo estamos viviendo? ¿De acuerdo a la cultura, a las demandas de la sociedad, de acuerdo a lo que ofrece este mundo? ¿O estamos viviendo en conformidad con lo que Dios ha hablado? Hermanos, las palabras de Dios no son un sonido sin contenido. Son enérgicas y vivificantes. Así lo dijo el teólogo Hermann Bavinck. Las palabras de Dios no son un sonido sin contenido. Las palabras de Dios son vida, porque contienen la vida, porque es el verbo, Cristo mismo, hablándonos hoy en esta mañana a tu corazón y al mío, a través del poder del Espíritu Santo, trayendo vida
al Espíritu. Hermanos, sin embargo, hay quienes que culpan al Señor por el sufrimiento, el dolor, la enfermedad y la muerte. Y entonces, aquí surge una pregunta muy importante. ¿Entró la muerte al mundo como resultado del pecado? ¿O habría habido muerte aún sin el pecado? Ahí está en el PowerPoint para que lo repasen en su mente y meditemos rápidamente en esta pregunta. ¿Entró la muerte en el mundo? O yo diría, ¿entró el dolor, el sufrimiento, la enfermedad y la muerte en el mundo por el pecado? ¿O habría habido enfermedad, dolor, sufrimiento y muerte sin el pecado? Hermanos, déjenme presentarle un contexto histórico de lo que ha sucedido en el transcurso de la historia de la iglesia. Y voy a tratar de ser breve, pero es importante este contexto. En el siglo V, Pelagio, un monje británico que enseñaba en Roma, él enseñaba que efectivamente Adán murió a causa del pecado y que por la transgresión de Adán entró la muerte al mundo o a la raza humana. Sin embargo, uno de sus discípulos más cercanos, Celestino, quien se convertiría después en el líder del movimiento pelagiano, él argumentaba que Adán fue creado mortal, es decir, que un día moriría y que aún sin el pecado iba a morir. Y luego, en el tiempo de la Reforma, también hubo otros reformadores, como un italiano llamado Fausto Sociano, quien fue el líder del movimiento sociano, que dijo o compartió este mismo pensamiento. Y más recientemente, un teólogo reconocido como Karl Barth, también abrazó este mismo pensamiento, pero fue aún más lejos. Él no solamente dijo que en el contexto natural el hombre nació para morir y que la muerte no es causa del pecado, sino que él también argumentó un estado judicial. Es decir, él se atrevió a decir, Karl Barth, que la muerte es responsabilidad de Dios. Culpó a Dios porque dijo que así fue como él estableció la creación. Pero Génesis 1 dice que cuando Dios estaba creando el universo, dice que era bueno, pero cuando creó al hombre dijo que era bueno en gran manera y lo plantó allí o lo puso en el huerto de Edén para vivir eternamente disfrutando de la compañía de Dios. Hermanos, de manera que nosotros como cristianos rechazamos firmemente esas opiniones, pero vamos a escuchar qué tiene que decir la autoridad máxima, la Biblia, la palabra de Dios al respecto. Veamos y recordemos lo que dice Génesis 2:17. Dice, mas el árbol, escuchen, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. ¿Por qué cosa? Y el Señor no nos deja las verdades a medias. Él dice y habla con claridad. Por eso hace un rato dije que las palabras de Dios no son un sonido sin contenido. Dice, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El Señor me advirtió. Y por eso en el capítulo 5 es tan reiterativa la palabra al describir toda la descendencia
de Adán y decir, y murió, y murió, y murió, y murió, y murió. Hermano, claramente este texto de Génesis 2:17 nos muestra la relación directa de la muerte con el pecado. Hermanos, y yo quiero preguntarle, es mi obligación, ¿está entendiendo la gravedad del pecado? ¿Está entendiendo la gravedad del pecado? Hermanos, yo he tenido que escuchar muchas veces, y me lo han dicho, ay, pero tranquilo, eso no es nada, disfrútenlo. Usted más tarde va y le pide perdón al Señor y Él lo perdona y ¡ah! Y la gente lo toma tan a la ligera, hermanos. Y como dice mi amada esposa, ¿y qué? Si en ese momento en que tú estás pecando, el Señor llama a tu alma, ¿con qué te vas a presentar? Hermanos, mi propósito, corrijo, el propósito de Dios en esta mañana es que entendamos la gravedad del asunto. Hermanos, el pecado es cosa seria. Entró la muerte ¿por qué cosa? Por desobediencia, por transgresión, por rebeldía, porque Adán, nuestro representante o cabeza federal de la raza humana, tomó la determinación, él y Eva, de rebeldizarse ante el Señor. Eso es desobediencia, rebeldía. Así que la muerte es el resultado de la transgresión y fue puesta por Dios como castigo por la rebeldía del ser humano. Hermanos, esto es como si cualquiera de nosotros vamos por el highway y vamos manejando a 90 millas por hora, nos detiene un policía, nos pone un ticket, tenemos que ir a la corte y el juez dice, tiene que pagar tanto dinero y te nada más vas a tener 3 puntos de la licencia. ¿Es culpa del juez? ¿O es culpa de los que transgredieron la ley? Lo mismo pasa con esto. La muerte no es culpa de Dios. Él simplemente, como el juez justo, emite el castigo, da la condena, y Él ya lo había advertido. Pero hermanos, para responder a los que siguen pensando que la muerte no es una consecuencia del pecado, yo les voy a presentar unas cuantas preguntas. Y aquí está la primera. ¿Por qué relaciona la Biblia tan consistentemente el pecado con la muerte? ¿O por qué la Biblia sistemáticamente relaciona el pecado con la muerte? Y esto está desde Génesis hasta Apocalipsis. Y si la muerte es parte de la buena creación de Dios y es el fin natural del hombre, como dicen estas opiniones de estos hombres que les mencioné, aquí está la pregunta más importante. ¿Por qué Cristo murió por nuestros pecados? Si es una cuestión natural y no tiene nada que ver con el pecado, entonces, mi amado, mi amada, ¿por qué Cristo murió por tu pecado y el mío? Yo quiero invitarlo a que reflexionen eso. Y no fue una muerte cualquiera. Oh, no, mis amados. Todos ustedes conocen de la forma en que murió nuestro Señor Jesucristo. Toda la ira de Dios cargó Él. Como dice el profeta Isaías, fue abandonado, fue castigado por tu culpa y la mía, por tu pecado y por el mío. Entendamos eso, hermanos. Entendamos la gravedad del pecado. Vivir en pecado es vivir en muerte. Por eso el tema, la verdadera vida de Cristo. Hermanos, y voy a plantear otras 2 preguntas más. ¿Por qué Cristo
resucitó de entre los muertos. ¿Por qué? Si no es otra cosa que para darnos vida. Hermanos, debido al pecado del hombre, todo ser humano está ahora, por naturaleza, en un estado de muerte espiritual. Por eso es importante venir a Cristo, porque con Cristo tenemos vida, y vida abundante, vida eterna. La vida física, todo creyente o no creyente la va a enfrentar, la tenemos que enfrentar, porque es una causa, una consecuencia del pecado. Pero la gran diferencia, como lo dije al inicio, radica en que si partimos tomados de la mano del Señor, Él nos resucitará juntamente. Hermanos, sin embargo, Dios interviene con su gran misericordia, amor y compasión y nos trae un plan de salvación a partir de Génesis 3:15, que es el protoevangelio. Y voy a explicarlo de la mejor manera, con la palabra del Señor. Y aquí vamos a permanecer. Y aquí en esta porción vamos a terminar el mensaje. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2 lo explica todo con una claridad excepcional. Verso 1 dice, ahí está proyectado: y Él os dio vida. ¿Quién es Él? Cristo Jesús. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo empieza el capítulo 2 de Efesios? Manifestando la gloria de Dios y mostrando el estado lamentable, el estado paupérrimo, esa es la palabra que estaba buscando, el estado paupérrimo de la raza humana caída por consecuencia del pecado, cuando no tienen en su corazón, en su mente y en su espíritu la presencia de Cristo a través del poder del Espíritu Santo de Dios. Dice, Dios, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Y aquí deja establecido con tanta firmeza y seguridad cuál es la causa de que estábamos muertos. Porque estábamos en vuestros, dice, en vuestros delitos y pecados. La Biblia, la palabra de Dios, está diciendo que la causa de la muerte es el pecado. Yo no sé usted, pero yo le creo a la palabra de Dios. Y por eso estoy parado aquí. Y sé que ustedes por eso están aquí, porque hemos creído resueltamente en el Señor. Verso 2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. ¿Y qué era lo que hacíamos en otro tiempo? Dice en primer lugar, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Tres cosas quiero remarcar del texto. Dice, número 1, que nosotros en otros tiempos vivíamos siguiendo la corriente de este mundo. ¿Y qué es seguir la corriente de este mundo? Pues disfrutar, gozar de todos los placeres de una vida inmoral, de una vida pecaminosa. ¡Ay, qué rico! Sí, disfrútelo, pero espera una condena. Pues que todos vamos a morir, pero no se trata de una muerte física. Se trata de una muerte espiritual, de una muerte eterna. Y dice, ¿quién gobierna esa corriente de ese mundo? Dice, el príncipe de la potestad del aire. ¿Cuál es el nombre? Satanás. Y si nosotros estábamos viviendo en esa corriente, entonces ¿bajo qué poder estábamos? ¿Bajo qué dominio estábamos? Bajo el dominio del diablo, de Satanás, Lucifer, como le quiera llamar. Y dice que ese espíritu es el que opera ahora en los hijos de desobediencia. ¿Cómo relaciona la desobediencia nuestra con la desobediencia del primer hombre Adán?
¿Y acaso la Biblia no dice allí en el capítulo 3 que vino y se presentó Satanás a través de la serpiente y dijo, con que Dios ha dicho, diablo mentiroso? Bien lo llama el Señor el padre de la mentira. Y algunos, por no decir todos, caímos en ese cuentito y le creímos por muchos años y éramos hijos de desobediencia y estábamos condenados a una muerte eterna. Mira lo que continúa diciendo el verso 3 de Efesios. Dice, entre los cuales también todos nosotros, no dice unos, todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿Y qué era lo que hacíamos allí? En los deseos de nuestra carne. Y cuando hacemos los deseos de nuestra carne, ¿qué es lo que estamos haciendo? La voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hermanos, la gravedad del pecado es terrible. Es terrible, hermanos. ¿Estamos haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos? ¿O estamos haciendo la voluntad de Dios? La voluntad del Hijo de Dios. El Hijo de Dios, Cristo Jesús, vino a la tierra y se sometió a la voluntad de su Padre. Por eso Colosenses dice que no estimó ser igual a Dios, porque es de la misma esencia y es el Hijo eterno de Dios, porque en la eternidad pasada el Hijo, Cristo Jesús, siempre ha sido Hijo. El Padre siempre ha sido Padre y el Espíritu siempre ha sido Espíritu Santo. Jesús no fue creado en el vientre de María. No. Él ha existido desde la eternidad. Y Él vino y se sometió a la voluntad del Padre. Hermanos, ¿por qué no somos capaces de someternos a la voluntad del Padre? ¿Saben por qué, mis amados? Porque dejamos de andar en el Espíritu y empezamos a andar en la carne. Pero ya la palabra nos dice que cuando andamos bajo la voluntad de la carne, ¿qué cosa nos dice aquí la palabra? Por naturaleza somos hijos de ira. Cuidado con exponerse a la ira de un Dios santo que aborrece el pecado. Pero mire lo que dice el verso 4. Hermanos, si esto no toca su corazón, algo está pasando. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Mire la grandeza de Dios. Mire el amor que Dios le tiene. Y por qué muchos desprecian ese amor tan grande. No, hermanos, es que no basta con que alguien diga, ay, Dios te ama. No, antes de decirle Dios te ama, dile, corrige tu vida, arrepiéntete de tu pecado, venga en fe y arrepentimiento a los pies de Cristo, y entonces disfrutarás del amor eterno de Dios. De este gran amor que nos habla la palabra, que es rico en misericordia. Y dice el verso 5, ¿por qué Él nos amó tanto? Porque aún estando, y lo puse en letras rojas, porque aún estando nosotros muertos, ¿por qué causa? Por el pecado. ¿Qué hizo Dios? Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Denle un aplauso al Señor. Hermanos, estando muertos, Dios envía a su Hijo. En la economía de la Santísima Trinidad de Dios, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo acordaron, ellos tres, el Padre, y el Hijo dijo, yo me ofrezco, yo voy a pagar esa deuda para darles vida. Hermanos, y aquí hay un principio espiritual.
y tiene dos partes, o como siempre lo digo, dos caras de una misma moneda. Escuchen el principio espiritual. El primero, el significado más profundo de la vida es la comunión con Dios. ¿Recuerdan una de las preguntas? ¿Cuál es el proyecto de tu vida? ¿Qué significa vivir? Hermanos, el proyecto de nuestra vida y el significado de la vida toma sentido cuando usted y yo, de manera personal e individual, determinamos resueltamente tener una relación personal con Dios. Hermanos, el significado más profundo de la vida no son las riquezas que cada uno pueda acumular. ¿O no, mis hermanos? Si Dios, el Señor, le permite acumular riquezas, gloria a Dios, pero ese no es el significado más profundo de la vida, porque un día partiremos, como leímos en el texto de Génesis capítulo 35, donde nos registra la palabra de Dios, 3 personas importantes que murieron. Ay, todos vamos a morir, pero nuevamente, ¿cómo vas a llegar a ese momento? ¿Cómo vamos a llegar? ¿Tomados de la mano de Dios o solos? ¿Sabe cuál es la diferencia, mis amados? Dice la carta a los Hebreos que ahora nosotros tenemos un sumo sacerdote, pero también dice la carta a los Hebreos que tenemos un intercesor, que tenemos un abogado. Hermanos, cuando usted y yo estemos allí frente al trono blanco, oh mis amados, hermanos, si llegamos solos, no vamos a tener quien nos defienda. Pero cuando vivimos la vida de Cristo, no vamos a estar solos delante de nosotros. Va a estar parado el Rey de Reyes y Señor de Señores, justificándonos. Y el Padre nos va a perdonar y nos va a dar derecho a esa vida eterna en el Hijo, no por lo que usted y yo hagamos hecho, sino por lo que Él hizo en la cruz. Hermanos, y la segunda parte de este principio espiritual es el siguiente: el significado más profundo de la muerte debe ser la separación de Dios. La separación de Dios. ¿Qué significa, hermanos, estar muertos en nuestros delitos y pecados y no contar con Cristo? Y algunos lo toman a la ligera, muy sutilmente: estoy separado de Dios. ¿Sabe lo que eso significa? Vivir eternamente en el infierno, en el lago de fuego que arde y donde el gusano nunca se acaba. Y no son mis palabras, son las palabras de la Biblia. Aunque algunos, yo sé que aquí no, de pronto las redes sociales se incomodan cuando les hablan de infierno, porque dicen que no, que como, que el Dios que es lleno de amor y misericordia, ¿cómo va a mandar a una persona al infierno? Él no lo manda, nosotros solo nos vamos por nuestras malas decisiones. Hermanos, ¿sabe qué significa esto? Acerca de que el significado más profundo de la muerte debe ser la separación de Dios, y hablando nuevamente de la economía, pero en nuestros términos naturales, una bancarrota. Aquí es normal en este país, grandes compañías hoy en la noche cierran y mañana ya no abren, se declaran en bancarrota. Pero ¿sabe cuál es la peor bancarrota que un hijo de Dios, que un ser humano puede tener? La bancarrota espiritual. Es lo más lamentable, porque va a enfrentar la muerte eterna. Hermanos, en otras palabras, después de haber pecado, el hombre murió inmediatamente en el sentido espiritual. Adán no murió físicamente inmediatamente, pero sí murió en el sentido espiritual y quedó sujeto a lo que podemos llamar muerte eterna, separación eterna
de la amorosa presencia de Dios. Verso 6, continuando con Efesios, capítulo 2, dice, y escuchen, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Hermanos, eso es tremendo. Dice, y juntamente con Él nos resucitó. ¿Cuándo? Hace 2000 años Cristo murió en la cruz. Y hace 2000 años Él ya previó que usted y yo estaríamos ahí con Él, muriendo en la cruz. Pero también cuando Él resucita de entre los muertos, ahí estábamos cada uno de nosotros con Él resucitando. Ahora entendemos por qué Cristo murió y por qué Cristo resucitó. Hermanos, eso es un acto eterno. Dios es eterno y Él habita eternidad. Este es un acto eterno, pero no solamente nos da el privilegio de haber resucitado espiritualmente juntamente con Él, y que un día, cuando por segunda vez Él regrese nuevamente a la tierra y seremos arrebatados con Él en las nubes. Dice la palabra que ahora mismo, hoy, estamos sentados con Él en lugares celestiales, con Cristo Jesús. Ahí estamos. De manera que la muerte física para un cristiano es solo el puente que nos permite disfrutar de la plenitud de Cristo. ¿Usted ahora está disfrutando de la vida eterna? Sí, desde ya estamos disfrutando una parte de la vida eterna. Pero cuando ese paso suceda, cuando atravesemos ese puente, un día, allí estaremos disfrutando de la plenitud de Cristo, la verdadera vida en Cristo. ¿Y por qué o para qué lo hizo Dios? Verso 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Mi amado, mi amada, no hay otra manera. Y yo le digo a los que nos están siguiendo allí en las redes sociales, no es por obras, no es porque tan bueno seas, no es por cuántas obras de piedad hagas. Hay un solo camino y es Cristo Jesús. No hay otro medio. Y el verso 8 lo dice bien claro, el 8 y el 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y tal vez alguien pregunte cuando leemos, porque por gracia sois salvos, y tal vez alguien diga, ¿y salvos de qué? Pues yo le tengo que decir hoy, salvos de la ira de Dios. No, esa es la gravedad del pecado, mi hermano. La ira de Dios ya la soportó Cristo en la cruz y fue terrible. Él sufrió el abandono del Padre. No, porque en ese momento todas las tinieblas de la culpa tuya y la mía, de tu pecado y del mío, fue descargado sobre Cristo Jesús. Y la ira del Padre vino sobre su Hijo amado. Y por eso somos justificados en Cristo, no en las buenas obras. Pero hermanos, ¿quieres enfrentar esa ira? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no, iglesia? Entonces, ¿por qué no aborreces el pecado? ¿Por qué no dejas de pecar? ¿Por qué no te vuelves a Cristo en arrepentimiento y una fe genuina y le dices, Señor, perdóname, yo no puedo solo, empodérame con tu Santo Espíritu, porque quiero participar de esa gracia? Y concluyo el mensaje con el verso 10, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Hermanos, creados en Cristo Jesús.
una nueva creación en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, dice la palabra, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces vivamos en esa nueva creación. No despreciemos el sacrificio que Cristo hizo en la cruz, porque como dice la carta a los Hebreos, ya no hay otro sacrificio, ya no hay otra ofrenda, ya no hay otra manera. Hermanos, y aunque no lo registré ahí en el PowerPoint, permítame un minuto más de su tiempo para finalizar, como dice Romanos 5:17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, escuchen lo que dice, mucho más reinarán, refiriéndose a todos y cada uno de nosotros que hemos venido a Cristo. Dice, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. ¿Cuántos aquí están dispuestos a seguir disfrutando de la abundancia de la gracia y del don de la justicia de Dios? Amén, amén, aleluya, gloria a Dios. Padre eterno, gracias te doy en esta mañana por tu palabra, por tu mensaje, Señor, por tu Santo Espíritu. Y como siempre, Señor, mi ruego y mi súplica es que estas palabras no queden en el aire, que no solamente queden en el oído ni en la mente, sino que trasciendan a lo más profundo de nuestros corazones y entendamos, en primer lugar, la gravedad del pecado y que el pecado causó una muerte física, pero que por tu gracia y por tu gran amor, si nosotros venimos en fe y en arrepentimiento y decidimos hacer tu voluntad, tú a través de tu Hijo amado, mi Padre eterno, nos has concedido la gracia, el don y el favor de la vida eterna. Señor, que estas verdades expuestas en esta mañana queden pinceladas, grabadas en nuestro corazón y que esté retumbando nuestra mente y nuestros sentidos en cada momento en que aparezca una tentación. Que tu Santo Espíritu en ese momento nos alerte, nos dé el valor, el poder, la fuerza que solo viene de ti para poder dar la espalda al pecado. Te lo pido, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús y en el poder de tu Santo Espíritu. Y el pueblo de Dios dice: amén, amén y amén. Gracias.